Hemos estado hablando acerca de las 12 casas que Jesús visitó. Diga conmigo, 12 casas que Jesús visitó. Y en cada casa que Jesús visitaba, la vida de la gente era transformada de una manera sobrenatural. Las últimas 2 casas que vimos fue la casa del sumo Caifás, la casa de la tribulación, donde fue un lugar donde Jesús fue obligado a ser llevado, fue aprendido, fue llevado a la casa del sumo llamado Caifás, fue juzgado y fue llevado por Poncio Pilato para ser sentenciado a muerte. Y después vimos en la casa número 11, la casa de los discípulos de Emaús, que habían perdido su fe y estaban bajando de Jerusalén hacia Emaús. Ya Jesús se les presenta a ellos resucitados. Ellos venían desanimados porque creyeron que todo ahí había acabado, pero Jesús, al partir el pan, les abrió los ojos y se dieron cuenta que era Jesucristo y desapareció. Esos discípulos de Emaús, uno de ellos se llama Cleofas y el otro no se menciona el nombre del otro discípulo. Y ellos fueron a dar aviso a los 12 discípulos. Diga, Jesús ha resucitado. A ver, fuerte, diga conmigo, Jesús ha resucitado. A ver, ahí atrás digan, Jesús ha resucitado. Y denle un fuerte aplauso porque Jesús ha resucitado. Y la última casa que vamos a ver hoy es la casa número 12, que se llama la casa de los discípulos, donde Jesús se presenta ya resucitado en medio de ellos. Recuerde que aunque mencionamos los 12, uno de ellos llamado Judas se ahorcó, Judas Iscariote, quedando 11, y posteriormente ocupó el lugar Matías a través de un sorteo. Así fue, a través de un sorteo de suerte salió Matías y ocupó el lugar número 11 que ocupaba Judas. Pero también vemos en este escenario que falta otro discípulo. Diga, Tomás. Tomás se había desanimado y se dejó de agrupar con los 12. Y aquí es donde inicia esta historia. Juan capítulo 20, 19, versículo 19 al 31, nueva versión internacional. Al atardecer de aquel primer día de la semana, diga, el primer día de la semana. Para los cristianos el primer día de la semana es domingo, que viene del latín dominicus, que significa el día del Señor. El domingo significa el día del Señor. Por eso dejamos todas nuestras actividades para venir a congregarnos alrededor de la figura de Jesucristo. Dice, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, y vamos a ver por qué ellos estaban a puerta cerrada. Por temor, diga, por temor a los judíos. Entonces ellos tenían miedo porque dijeron, si esto hicieron con el fundador del cristianismo, si esto hicieron con Jesús, ¿qué nos esperamos nosotros? Y entonces ellos se mantuvieron con puerta cerrada, con temor a que los judíos los fueran a prender, juzgar y a crucificar. Aunque esa autoridad de dar muerte no era del Sanedrín, sino del gobernador Poncio Pilato. Era el único que podía sentenciar a muerte. Pero tenían miedo porque sabían cómo ellos podían influenciar en la decisión del gobernador Poncio Pilato. Pero lo importante es que dice aquí, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó, la paz sea con ustedes. Y dile a la persona que está a tu lado, la paz sea contigo. ¿Ok? La paz sea contigo. Pero aquí lo determinante es que las puertas estaban cerradas y Jesús entró. ¿Por qué Jesús pudo entrar aunque las puertas estaban cerradas? ¿Cuántas veces te has sentido encerrado en un problema, acorralado, sin salida? Pero Jesús entró estando las puertas cerradas porque Jesucristo es la puerta.
Dale un aplauso al Señor. Si tú te has sentido acorralado, que no hay una salida, Jesús es la salida y Jesús es la puerta. Y siempre que recurras a Jesús, siempre va a haber una salida y va a haber una puerta para ti, para tu familia y para los problemas que tengas. Cuando tú recurres a Jesús, siempre habrá una salida. Y sigue diciendo que Él les saludó diciendo: la paz sea con ustedes. Porque cuando uno pierde la paz, es que el enemigo está tomando terreno en esa área en particular. Si tú tienes miedo que algo vaya a pasar en tu vida, en tu familia, en tu persona, en tu futuro, en tu negocio, devastador, el diablo está avanzando en esa área. Cuando uno pierde la paz, es síntoma de que el diablo está avanzando en ese lugar que tienes, que has perdido la paz, porque el diablo se mueve en el temor, y cuando se pierde la paz, se pierde la fe. Y lo primero que Jesús les ayudó a recuperar antes de recuperar la fe fue la paz. Les dio su paz, y cuando viene la paz viene la fe, y con la fe viene todos los demás, todos los recursos, todo lo que necesitas para salir adelante viene cuando se ha regresado la paz a tu vida. Diga: la paz trae de vuelta la fe, y la fe todo lo que necesito para salir adelante. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Dile: papito, yo recupero la paz. Hay gente que lleva noches de insomnio, noches sin poder dormir, pensando en los problemas, pensando en las situaciones, pensando en las adversidades, pensando en las dificultades del diario vivir, y no tiene paz, porque ahí Jesús no le has dado un lugar. Cuando Jesús entra, llega la paz y no tienes nada de qué preocuparte. Sea una situación personal, familiar, económica, de salud, en el trabajo, en la escuela. Cuando tú tienes paz, tu vida está bajo el control de Jesús. Por eso Jesús se anunció trayendo paz. De antemano Jesús es llamado el príncipe de paz, porque la paz es algo muy importante en nuestra vida como seres humanos. Versículo 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. ¿Qué es lo que viene después de recuperar la paz, la fe? ¿Qué viene enseguida? La alegría. Eso quiere decir que un cristiano no puede tener cara de limón mal exprimido de una fonda de quinta. Tú no puedes venir amargado en la casa de Dios, ni resentido, ni enojado, ni molesto, y decirle: hágase un lado, hermano, porque ese es mi lugar, tengo 2 años viniendo. Porque uno de los frutos del Espíritu Santo después del amor es el gozo. Y el gozo nos lleva a tener una actitud positiva ante la vida y ante las situaciones que vivimos diario. Pero si perdemos la paz, perdemos la fe y perdemos el gozo, porque uno es el fruto del otro. Por eso para Jesús era tan importante volverles a regresar la paz, la fe y el gozo. ¿Ok? Dile al que está a tu lado: quita tu cara de limón mal exprimido, me está salpicando, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo he visto gente que ha venido a la iglesia hasta peleados, cada quien por su lado como pareja, y luego salen tomados de la mano, porque donde está el Señor tiene que ver una transformación en esas mentes, esos corazones y en esas vidas. No podemos ser los mismos que como llegamos a este lugar. Pero quiero hablarles que Jesús les mostró, diga, las señales, los clavos que fueron, las marcas de los clavos en sus manos, y el costado que fue atravesado por la lanza del soldado romano. ¿Por qué Jesús tuvo que mostrar señales? Porque cuando Cristo resucita, y eso quiero que sea muy importante para ustedes, cuando Cristo resucita, resucita con un cuerpo diferente al que murió.
Pablo lo dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 15, del 45, todo el 45 en adelante. Pablo dice que se siembra en corrupción y crece en incorrupción. Se siembra inmortalidad y resucita inmortalidad. Se siembra el cuerpo animal y resucitamos con un cuerpo espiritual. Eso quiere decir que nuestra fisonomía en la resurrección cambia rotundamente. Y Jesús, por eso cuando caminó rumbo a Emaús, los discípulos no lo reconocieron hasta que partió el pan, porque su fisonomía era totalmente diferente a como conocieron a Jesús en vida. Diga, somos sepultados con un cuerpo, pero resucitamos con otro cuerpo glorificado. Dale un aplauso al Señor, porque tu cuerpo, resucitamos a un cuerpo diferente. Es el cuerpo de la resurrección. Sembramos en humillación y resucita en gloria. Vamos bien. El que se encarga de la transformación del cuerpo no es el Padre ni es el Hijo, es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el dueño del cuerpo. Dice Pablo a los Corintios: ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios? Quien resucitó a Cristo de la tumba y le transformó el cuerpo, diga, es Espíritu Santo. Fue el que transformó el cuerpo. Cuando uno muere, tenemos la promesa de resucitar en un cuerpo diferente al que morimos, que no conoce la enfermedad, ni la muerte, ni el envejecimiento. Usted puede morir de 80 años y resucitar con un cuerpo de 30, gloria a Dios. Puede usted estar colgándole todo después de los 50 y después todo se le recoge en su lugar. Dile al que está a tu lado, te vas a ahorrar la cirugía en la resurrección. Porque tenemos un cuerpo diferente, un cuerpo capaz de soportar la gloria de Dios, de vivir en la eternidad. Pero también hay gente que va a resucitar para muerte eterna, un sufrimiento eterno, porque el cuerpo, como se vuelve indestructible, es para recibir la gloria de Dios si tú eres cristiano, y si rechazas a Cristo, para soportar los tormentos del infierno, pero con dolor. O sea, tu cuerpo no se va a deshacer, pero el dolor va a ser constantemente hasta la eternidad. Necesitamos un cuerpo de resurrección. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Da un aplauso, porque hay una promesa de resucitar. Vamos a dormir, pero cuando el Señor venga y suene la última trompeta, nuestros cuerpos, los que estamos en la tumba, resucitaremos con cuerpos glorificados, y los que hayan quedado con vida serán transformados para no ver muerte. Pero el cuerpo tiene que ser transformado. A Jesús nadie lo reconoció, por eso Jesús tuvo que dejar señales visibles de que era Él. Él resucitó con un cuerpo perfecto, un cuerpo irreconocible, pero con las marcas que lo hacían reconocible, las señales de los clavos y su costado atravesado. Un ejemplo para que usted pueda entender lo que es un cuerpo diferente. Cuando usted nació, era un bebé hermoso, lindo, cachetón, precioso, ¿cierto? Pasaron 5 años y su cuerpo cambió, pero su esencia es la misma. Llegó a los 15, el cuerpo cambió, pero la esencia es la misma. Llegó a los 40, el cuerpo cambió a los 60, a los 70, y ya luego todo nos colgó. Porque tenemos un cuerpo que va cambiando. Y en la resurrección, de igual manera, este cuerpo que usted ve aquí va a ser sepultado, este cuerpo, pero resucitará un cuerpo diferente al que fue sepultado. Un cuerpo inmortal, eterno, para adorar a Dios por toda la eternidad. Dale un aplauso, Señor. Tenemos la promesa de la resurrección. Un cuerpo nuevo. Por eso Jesús, cuando resucitó, ¿qué fue lo que dejó? Diga, señales de que era Él. Las marcas y la manera en que partía el pan. Dice que partió el pan y se dieron cuenta que era Jesús, por la manera en que partió el pan. Eso lo vimos en la casa de los discípulos de Emaús. Pero hay promesa de resurrección. Versículo 21
La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Se da cuenta que el Señor Jesús no solo quiere darte paz en el comienzo de tu vida, sino quiere que tengas paz hasta el último día de tu vida, que vivas en paz y no atribulado, que vivas en tranquilidad y no angustiado. Dios quiere darte paz. Tú que me ves por las redes sociales, desde el principio de tu vida hasta el final de tu vida, Jesús se anunció y se despidió diciendo: mi paz os dejo. En otras versiones dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da, sino como yo lo doy. Dar un aplauso al Señor, porque Él nos asegura una vida en paz y tranquila de principio a fin. Cuando pierdas la paz, tienes que ir en busca de Jesús, porque Jesús es quien da la paz. Y teniendo la paz, regresa a tu vida la fe, y teniendo la fe, regresa la alegría, y teniendo la alegría, todo lo que quieres se añade a tu vida. En lugar de angustiarse, en lugar de pelear, busque la paz. En 2 ceremonias se regala una almohada. ¿Quién me dice cuáles son las 2 ceremonias cristianas en que se regala una almohada? En la boda y en los 15 años. Mira, hasta dormidos hay ósmosis. Mi esposa y yo. Exactamente. ¿Y saben qué significa esa almohada? Significa la oración, donde tú descansas de todas tus cargas, donde tú descansas de todas tus luchas, donde tú descansas de todas tus preocupaciones. La almohada significa el lugar de la oración, donde tú oras. El miedo, la inseguridad, la angustia, el temor se va. En oración encontramos al Jesús que nos da la paz. Ahí es donde encontramos la paz. Y sigue diciendo: la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Jesús resucitado les vuelve a dar el mismo mandamiento, pero con otras palabras. Y les dice: así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. En otras palabras, la comisión de ganar almas sigue vigente. Y dile al que está a tu lado: es tiempo de ganar nuestras 10 almas para Jesús. La meta que nos hemos puesto es ganar 10 almas para Jesús. Ir por ellos, visitarlos, llamarles, regalarles música cristiana, estar al pendiente de sus necesidades por lo menos 2 o 3 meses, hasta que ellos solitos puedan venir a la casa de Dios. Es la comisión que Jesús en vida y resucitado nos dejó. Así como el Padre me envió, los envío a ustedes. Dale un aplauso al Rey Jesucristo. Bendito sea Dios. 20 dice: dicho esto, les mostró las manos, ya lo vimos. Y el 21: la paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. 22: acto seguido, sopló sobre ellos. Escuche bien, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ellos ya habían recibido al Espíritu Santo en el día de Pentecostés, capítulo 1 del libro de Hechos. Jesús, cuando resucita, vuelve a llenarlos del Espíritu Santo, porque nosotros continuamente tenemos que estar llenos del Espíritu Santo a través de una relación. Cuando tú te relacionas no solo con el Padre, no solo con el Hijo, sino con el Espíritu Santo, recibiréis poder. Cuando te relacionas con el Espíritu Santo, el fruto se empezará a producir en tu vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y templanza. Porque la relación con el Espíritu Santo, nos embaraza. Por eso es fruto. El fruto de tu vientre. Cuando alguien ve a una mujer, dice el fruto de tu vientre, refiriéndose a la esencia que hay en ella, del Padre, del niño. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, lo que es el Espíritu Santo se reproduce en tu vida: amor, gozo, paz, paciencia. Aunque seas una persona con un carácter de 1000 demonios, y declaro que ahora tienes unos cuantos menos, empiezas a sentir algo que no sentías. Diga templanza.
Otra vez diga templanza. Templanza es dominio propio. Te empiezas a sentir que puedes controlar esta situación sabiendo que el Espíritu Santo controla tu vida. Tú no puedes controlar algo si Dios no te está controlando a ti, porque de Él viene el poder que necesitas para establecer orden. ¿Vamos bien? Entonces, constantemente, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? A través de adorarle, a través de leer la Biblia, porque la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Y cada vez que yo leo la Biblia, el Espíritu Santo me inspira. ¿Y sabes qué es inspirar? Sopla. Inspirar, diga, es sopla. Otra vez sopla. Cuando yo digo me siento inspirado, es porque el Espíritu Santo está soplando esa revelación sobre tu vida. Entonces, cuando de repente hay algo en tu vida que está bloqueado y lee la Biblia, el Espíritu Santo sopla revelación, sopla vida para saber qué hacer en la situación que estás. Cuando tú vienes a la iglesia y yo te predico, tú estás recibiendo el viento de Dios, que aunque tu vida esté desunida, como en el libro de Ezequiel, hueso con hueso se hallarán. Y aunque estén secos, volverán a tener vida y serán cubiertos de carne y de sangre y de vida y se levantarán de la tumba. Porque el Espíritu Santo trae, diga, unidad al cuerpo. Tu familia es un cuerpo que tal vez se ha desunido y se ha secado y se ha dejado en el desierto, pero cuando tú empiezas a levantarte, diga, como el profeta de Dios. Y profetizar significa decirle: Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos vida en estos huesos secos, y van a empezar a unirse los tíos con los sobrinos, los primos con los primos, los papás con los hijos con los padres, y luego te vas a dar cuenta que son un cuerpo que se levanta en victoria en el nombre de Jesús, de la tumba, del desierto, porque Dios sopló. Y si Dios no sopla, la familia no se puede unir. Los huesos van a estar uno aquí y otro allá. Pero cuando Dios sopla, Dios levanta el cuerpo de los escombros. Dios quiere levantar tu vida, tu familia. Dios quiere que las iglesias se unan, pero no podemos unirnos con el hecho de querer unirnos. Dios tiene que soplar vida para que nos unamos. Tiene que haber una palabra profética que inspire que eso suceda. Cuando tú adoras, diga, Dios se inspira en hacer cosas en tu vida. Si estabas siendo bendecido, cuando Dios se inspira, te bendice más. ¿Cuántos de ustedes han visto cómo un pintor usa el lienzo con sus pinceles? ¿Lo han visto? Empieza a hacer unos trazos y luego se inspira y le mete colores. Dice aquí como que falta un árbol, el sol, hace falta más naturaleza, le voy a poner más agua al río, y empieza a inspirarse. Cuando tú adoras a Dios, Dios te inspira y te bendice más de lo que le habías pedido, de lo que habías entendido, porque Dios está inspirado y quiere darle colores a tu vida que jamás habías imaginado tener. Pero yo quiero que Dios se inspire. Cuando oro, cuando leo la Biblia, cuando me congrego, cuando obedezco, el Espíritu Santo sopla sobre mí el poder para obedecer. Escuche bien, ninguno de ustedes puede ejecutar los mandamientos de Dios, ninguno. ¿Y sabe por qué? Porque son divinos y usted es carne. Dios es santo. Usted tal vez sea Blue Demon, pero santo no. Porque somos de otra materia. Quiero que entiendan eso. Aún Moisés, a quien se le dieron los mandamientos, falló. Rompió los primeros mandamientos. Moisés se enojó tanto que hizo derretir a la estatua del becerro Moloch, y lo derritió al oro y le dio a tragar a las personas que habían puesto sus joyas. Diga, un desastre. Él fue el que mató, él mató y dijo: no matarás. Porque son divinos, porque fueron escritos con el dedo de Dios. Por eso el hombre no puede dejar su pecado. Quiero que entiendan esto: el que roba va a seguir robando, y el que miente va a seguir mintiendo. Y si lo metes en un centro de rehabilitación, no va a poder tomar, porque no hay vinatería en un centro de rehabilitación.
Pero saliendo va a volver otra vez a buscar el vino. Y tú dices, ¿por qué? Porque el hombre es natural, Dios es sobrenatural. Pero si Dios sopla en ti, lo que escribió en las tablas, lo escribe en tu mente, en tu corazón, entonces podrás caminar en santidad. Porque Dios escribió lo mismo que escribió en las tablas, lo escribió en tu corazón y en tu mente para obedecer. Necesitamos que Dios escriba lo que escribió en ese libro, en tu mente y en tu corazón. Y entonces podremos andar en ellas. Sansón no era fuerte porque nació con una condición sobrenatural. Sansón fue fuerte porque la unción de Dios era sobrenatural en Sansón. Y Sansón podía hacer lo que otros hombres no pueden hacer. La única manera de vivir en santidad es que el Espíritu Santo repose sobre nosotros, y entonces seremos santos como el que está arriba es santo. Esto es fuerte. Por eso hay gente que durante años no podía dejar su pecado, no podía renunciar, pero vino el Espíritu Santo y dejó la droga, la cocaína, dejó mentir, el robar, y ahora es un hombre de Dios, porque lo que Dios escribió en las tablas, las escribió en las tablas de su corazón. Lo que yo te quiero decir, si Dios te dice algo, es porque Dios va a soplar la capacidad para que lo hagas. Si Dios te dice que vas a cantar, aunque cantas como una guitarra de 3 cuerdas y desafinada, si así ya soy feo el asunto, y Dios sopla sobre tu vida, te va a dar la capacidad de cantar, de tocar a una guitarra de 5 cuerdas, y aunque tuviera una, la haces vibrar con sentimiento y poder, porque Dios dijo que podías hacerlo. Porque recibiréis poder para llevar a cabo los mandamientos de Dios, recibir poder para orar por los enfermos, recibir poder para resucitar a los muertos. Yo todavía no he resucitado muertos, solo gente en terapia intensiva que está en coma y los hemos hecho regresar. Todavía muertos, todavía no. Esos que los sacas recién salido del congelador del morgue, todavía no me han tocado. Pero muertos que han estado en coma, han sido 3 los que cuando hemos orado por ellos, mueren los demás, pero ellos se levantan de entre los muertos, porque Dios me dio el poder para hacerlo. Entonces lo que tú necesitas es lo que Jesús sopló sobre los discípulos. Les dio la comisión. Yo los envío como el Padre me envió, pero sopló el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podrían llevar a cabo la comisión. Tú necesitas una relación con el Espíritu Santo para que haya un constante soplo de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando un pedazo de brasa se está apagando? ¿Qué hacemos nosotros cuando se está apagando? Con el ventador, ¿verdad? Estamos ahí con el ventador. O le estamos soplando, ¿verdad? Para que no se apague la brisa. Cuando tú sientes que la brasa de tu interior se está apagando, es tiempo que el Espíritu Santo sople y que esa brasa se convierta en un fuego que se extienda. Un aplauso, como dijo Jeremías: siento un fuego que me quema hasta los huesos. Dios puede hacer de una pequeña chispa de brasa un gran incendio en tu interior. Pero necesitamos que el Espíritu Santo sople sobre nosotros, como sopló sobre los discípulos. Versículo 23: a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes digan no se les perdonen, no les serán perdonados. Ay, me caí tan gordo fulanito, yo no le voy a perdonar sus pecados. No, eso no habla de eso. No habla de llevarlos a un confesionario. No. Habla de algo más profundo, el evangelio. Tú no tienes poder de perdonar pecados, pero el evangelio que predicas tiene el poder de perdonar pecados en el nombre de Jesús. Cuando tú le predicas a alguien y se arrepiente, sus pecados le son perdonados. Pero si no le predicas, los pecados de esa persona quedan sobre su vida, porque no predicaste el evangelio, y ellos mueren en sus pecados y sus delitos. Yo sé que algunos están pensando, por eso no le estoy predicando a mi suegra. Usted tiene que predicarle a toda criatura. Amén. Aquí está lo importante. Yo sufrí de bullying en lo que fue la primaria, en los últimos años de la primaria y en la secundaria. Yo no sé si tenía un letrero que decía hágame un bullying gratis, o me gusta el bullying, yo no sé, pero como que me buscaban para hacerme bullying. En Estados Unidos yo tenía alguien que me hacía bullying. Allá en Estados Unidos,
como me quitaba siempre mi lunch, yo le decía a mi mamá, hazme 2 sándwiches. O sea, uno se vuelve, uno también sabe, dice uno para el que me lo quita y otro para que yo coma. Antes me llevaba uno y me quedaba sin lunch. Me vine a México y cambió el sándwich por una torta, 2. Entonces una me la quitaba el que me hacía bullying y el otra me la comía, o sea, sobreviviendo. Después de muchos años, este joven de secundaria que me hacía bullying verbalmente, me empujaba, se burlaba de mí, tuvo una gran necesidad y yo ya estaba en la preparatoria. Me fue a buscar y le empecé a predicar de Jesús. Entregó su vida a Jesús, y cuando él recibió a Jesús en su vida, él cambió tanto que me pidió mi perdón por todo el tiempo, los 3 años de secundaria, gracias a Dios que eran 3 y no 5, que me maltrataba. Cambió su vida y su corazón. El día de hoy todavía me sigue buscando, me sigue hablando, oramos y nos llevamos bien. Yo dije, si le hubiera predicado a Cristo antes, me hubiera ahorrado 3 años de bullying, porque el evangelio perdona y cambia a la persona. Si hay alguien que te ha hecho la vida de cuadrito, tú tienes que predicarle, y cuando él reciba a Jesús, sus pecados le son perdonados y nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aquel que te odiaba te va a admirar, te va a apreciar, y el que robaba ya no va a robar más, porque el evangelio tiene el poder no solo de tocar corazones, sino transformar vidas. Da un aplauso al Señor, porque el evangelio transforma vidas. Está comprobado que cuando a alguien se le predica el evangelio y es perezoso, es flojo, es indisciplinado y recibe a Jesús, se acaba la pereza, porque la pereza no es parte del reino, y se vuelven activos y productivos. Si usted puede ver la historia de Almolonga, que es una comunidad de Guatemala, y estuvo hace unas semanas atrás en Hidalgo. El predicador, se me fue en este momento el nombre de este pastor de Almolonga. La gente era alcohólica, era perezosa, no mandaban a sus hijos a la escuela, pero cuando el Señor sanó la tierra, sanó el corazones de los hombres de esa tierra, y se volvió una tierra tan productiva. Y usted lo puede ver, está documentado, hay videos, que los coles pesan 5 kilos, zanahorias del tamaño del brazo de un ser humano. Las cárceles se convirtieron en escuelas, hubo más iglesias, y el 97% son cristianos, y son la comunidad de Guatemala más productiva, que no solo manda sus productos agrícolas al interior de Guatemala, sino al mundo exterior también. Traen unas camionetotas, las hermanitas que aquí pueden parecer como las Marías que decimos nosotros por su atuendo. Ellos siguen vistiendo así, pero con unas cadenas de oro tremendas y unas camionetas Lobos 4x4. Increíble. Pero la pereza se acabó, el alcoholismo se acabó, la ignorancia se acabó, porque cuando Dios visita una comunidad, cuando los pecados son perdonados, la gente ya no puede seguir en su pecado. Llámale pereza, llámale depresión, llámale alcoholismo. Dios cambia la vida de una comunidad, de una persona, de un ser vivo. Por eso hay que predicar el evangelio, para que ellos vivan de acuerdo a los estatutos del reino de Dios. Y te puedo mencionar varias comunidades en las cuales la vida de una comunidad entera ha cambiado por el evangelio. La salvación, diga, tiene que ser revelación, no solo predicación. Otra vez diga, la salvación no solo puede ser predicación, tiene que ser revelación. Fue un predicador a Alaska a compartir una iglesia pequeña allá en Alaska, y él estaba predicando acerca de la salvación. Al final del servicio se acerca un hombre que vivía en las partes lejanas de Alaska, allá en una montaña llena de nieve. Toda su vida se la vivió ahí cazando, y bueno, él bajó de la montaña para escuchar a este predicador, porque dice, me han hablado tanto de Jesús que quiero conocerlo. Y bajó, y él dijo, yo vine a buscar de Dios porque me dijo el doctor que tengo 1 mes de vida, tengo cáncer, y quiero saber a dónde voy después de morir. Y cuando estaba hablando el predicador con este hombre desahuciado, le dijo, ¿entiendes que Jesús vino al mundo por ti, por perdonar tus pecados? Lo entiendo.
¿Entiendes que Jesús quiere hacerte una nueva criatura? Lo entiendo, pero no lo siento. Le digo, no, o sea, yo entiendo la salvación, pero no siento ser salvo. Son dos cosas diferentes. Puedes tener información y la información no te lleva a ser transformado. Es la revelación que te transforma. Y este predicador se quedó tan preocupado que canceló su vuelo de regreso a los Estados Unidos, que se quedó 2 semanas enteras o el tiempo necesario para que este hombre entendiera. Y todas las mañanas bajaba del monte este hombre y le predicaba toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, acerca de Cristo, de la promesa del Mesías y a qué vino Jesús. Y él dice, sí, entiendo todo, pero no siento que soy salvo. Yo siento que si me muero no me voy al cielo. El último día le estuve enseñando Juan 3:16 y usted ya lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de repente un día él se levanta y dice, wow, ya lo leíste. Sí, te lo he estado repitiendo durante estas 2 semanas, Juan 3:16. Sí, pero ya entendiste que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué crees? Ahora me siento salvo, siento que me perdonó mis pecados y siento que si muero en este momento me voy al cielo. Dios le reveló la salvación. No solo se enteró de la salvación, ahora él experimentó la salvación. Y el problema es que hay mucha gente que viene a la iglesia convencido, pero no ha experimentado la salvación. Por eso su vida no cambia. Por eso al hijo lo trae casi a gatas, arrastrándolo, y lo sienta en la iglesia. Escucha el mensaje y lo ves con sus audífonos así, escuchando no sé qué, pero menos al predicador, o chateando, no viendo la Biblia. Porque aunque está aquí y se habla de salvación, no ha experimentado la salvación. Por eso sus pecados y su vida sigue igual. Vamos bien. Necesitamos cada uno de nosotros experimentar, no solo saber de la salvación, experimentar la salvación. Y cuando experimentan la salvación, tus hijos van a cambiar rotundamente 180 grados. No digo que van a ser santos, pero van a mejorar muchísimo. Esto es muy penoso para un predicador, pero lo voy a platicar. Yo recuerdo cuando estábamos en Régules, mi hijo era un adolescente, etapa muy difícil, muy complicada. Era la etapa de una moda que no nos gustaba la moda, el menos los peinados que usaban. Y a mi hijo lo traíamos a la iglesia, se sentaba, en la alabanza se mantenía sentado, en la predicación se mantenía sentado y nada más venía a sentarse. Y estaba así, como distraído todo el tiempo. Era una afrenta para uno que predica y que trae fuego, y tú ves que tu hijo nomás por donde ni chispas da de vida, ni señales da de vida. Entonces yo dije, Señor, le dije, hijo, aunque tú eres el hijo de un apóstol, yo quiero que hagas la oración conmigo y le pidas a Dios perdón por tus pecados. Lo hizo, pero para eso fue una noche. Escucha bien, una noche. Él tuvo un sueño terrible. Él soñó acerca del infierno, vio las llamas, sintió que los demonios venían por él. Fue terrible. Él se levantó y dice, papá, quiero ser salvo. Qué revelación, santo Dios. Me hubiera gustado que se lo hubieran llevado al cielo a pasear, a conocer, pero lo llevaron al infierno. Tengo miedo, padre. Entendió que el infierno es real, experimentó fuera del cuerpo esa experiencia y empieza a recibir a Jesús. Y recibió a Jesús con lágrimas. Señor, te recibo, Señor, tú eres mi Señor y Salvador. Después de ese día, al día siguiente fue a la iglesia, se paró, empezó a aplaudir y se nos fue el baterista. ¿Y quién quiere que ocupó ese lugar? Mi hijo, yo no sabía que tocaba batería hasta ese día. Dale un aplauso. Y ahora sirve a Dios con pasión, con amor, con entrega. No es santo, pero está en el camino de la perfección. Pero hay un cambio hacia la dirección correcta, porque tuvo una experiencia de salvación. Tú tienes que orar porque tus hijos tengan una experiencia de salvación. Si los llevan al cielo, qué bueno. Y si los llevan de paseo al Hades, al infierno, qué mejor. Pero necesitan una experiencia.
O la experiencia de lo que Jesús sufrió en la cruz, que ellos puedan llorar por lo que Jesús sufrió, porque llevó tus pecados. Él no sufrió por sus pecados, Él no sufrió por sus pecados, Él sufrió por tus pecados. Y cuando esa revelación viene de que Cristo sufrió por tus pecados, y sabes que el que tenía que estar en el madero eras tú, entonces viene una unción de arrepentimiento y dice: Jesús, soy salvo por la cruz. Necesitamos no solo predicar, sino que el Espíritu Santo traiga revelación para que ellos experimenten lo que tú y yo estamos hablando, y jamás de los jamases se perderán, porque tuvieron la experiencia, no solo el conocimiento de un Salvador, sino la experiencia de ser salvos por ese Salvador. Versículo 24. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. 25. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no le creeré, repuso Tomás. En la versión 60 dice: no, hasta no ver, no creer. Pero Tomás era un hombre, diga, analítico, que él no repetía lo que otros decían si no estaba convencido de lo que decían. Tomás era un hombre muy lógico, muy coherente, pero eso le batallaba a creer. Él tenía que creer para ver. Escuche bien, diga, tenía que ver para creer. Y son dos maneras de tener fe. Diga, dos maneras de tener fe. Una fe que viene por el oír la palabra de Dios, y otra cosa es por ver las evidencias. Tienes fe. Quiero que entiendan eso. Una persona enferma, por el hecho de escuchar la palabra, puede sanar así porque tiene fe, cree, no es tan analítico. Pero la persona que es analítica, pero cree en Jesucristo como Señor, no como sanador, sino como Señor, y ve que esa persona lo conoció, estuvo enfermo y sanó, por lo que ve, él va a tener fe, porque tiene una evidencia para creer que si Jesús sanó al hermano Juan, Dios puede sanar al hermano Pedro también. Dale un aplauso al Señor. Se llama revelación por la evidencia. Tomás era así. El que tenía evidencia para decirte: es cierto, porque yo lo vi, yo lo experimenté, yo lo sentí, estuve ahí, fui testigo, por eso te predico que es verdad. Era un hombre que no solo predicaba de oído, predicaba por lo que había visto. Por eso era tan fuerte y firme. Les voy a hablar cómo fue que después de ese día su vida cambió de Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos, aunque las puertas estaban cerradas. Nuevamente estaban las puertas cerradas, pero para Dios no hay puerta que no pueda entrar. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. 27. Luego le dijo a Tomás, saludó a todo el grupo de personas que estaban ahí, y luego se dirige a Tomás, porque Tomás ya se había desanimado. Tomás se había apartado del grupo a sufrir a su manera el dolor que sentía por su maestro. Dice: luego le dijo Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. ¿Qué hizo Dios con Tomás? Lo convirtió en un hombre de fe por toda la evidencia que Cristo le mostró. Diga conmigo: hay evidencia bíblica. Hay más evidencia bíblica que científica. La Biblia ya mencionaba desde los tiempos de Job que el aire tenía peso. Tuvieron que pasar 1800 y tantos años para que el hombre supiera que hay una presión atmosférica. La Biblia ya lo hablaba. Job decía que la tierra está suspendida en la nada y no había satélites y no había manera de poder constatar. Pero con el tiempo el hombre se dio cuenta que la tierra está suspendida en la nada. Lo que yo quiero decirte es que cuando tú crees
Antes de esperar la evidencia, vas a ser bendecido más rápido que aquel que espera evidencia para ser bendecido. Pero los dos van a ser bendecidos, pero yo quiero ser de los primeros. Cristóbal Colón se decidió a hacer ese viaje hacia América porque él estaba convencido que la tierra era redonda, y puso como ejemplo una manzana, porque Cristóbal Colón en sus escritos leyó la Biblia que decía: Dios está sentado en la circunferencia de la tierra, y él le creyó a la tierra. Y es un viaje suicida, porque pensaban que la tierra solo terminaba en la India y ahí era la nada, y que habían unos animales que se lo iban a tragar. Pero él leyó la Biblia y creyó que Dios está sentado en la circunferencia de la tierra. Su fe lo llevó a descubrir América. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Todo es comprobable, pero qué hermoso cuando damos un paso de fe en la palabra de Dios. Dios quería hacer de él no solo un hombre de ciencia, sino un hombre de fe. Dios no quería que solo fuera un hombre de ciencia, sino un hombre de fe también. Dile al que está a tu lado: Dios no quiere que solo seas un hombre de negocios, sino un hombre de fe. Porque el hombre de fe toma riesgos que otros no hacen por la lógica, y son los que son más bendecidos. Dios no quiere que solamente seas un padre, sino que seas un padre con fe, un hombre y una mujer de fe. Dios quiere que seas más de lo que eres, pero es la fe lo que te lleva a ser más de lo que somos. Entonces, me has visto y has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, los cuales no están registrados en este libro. Versículo 31, diga conmigo: Jesús hizo mucho más señales de las que están escritas. Eso quiere decir que si Jesús no solo hizo señales y milagros cuando estaba vivo, las siguió haciendo cuando resucitó. Eso quiere decir que las señales y los milagros siguen, porque Cristo siguió haciendo milagros después de resucitado. Las cosas sobrenaturales suceden cuando tú crees en lo sobrenatural. Cuando tú crees en un milagro, estás listo para recibir un milagro. Pero si no lo crees, nunca lo vas a ver. Regáleme solo 10 minutitos. Pero estas se han escrito para que ustedes, versículo 31, pero estas se han escrito, lo que vemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que ustedes crean, diga, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Quiero hablarte un poco de Tomás en estos últimos minutos. Tomás significa gemelo. En la tradición antigua dice que Santo Tomás apóstol fue martirizado en la India el 3 de julio del año 72. Después de que él tuvo la evidencia. Si están grabando, ¿verdad? Ok. Cuando él tuvo la evidencia, diga, la evidencia de que Jesús era quien dijo ser, él tomó la comisión. Diga, tomó la comisión. Después de que Jesús ascendió a los cielos, él no se quedó sentado, él fue a predicar a la India y a Persia, y ahí fue martirizado. Y ahí murió en el año 73 después de Cristo. Dale un aplauso. Un hombre sin fe predicó la fe que movió la India y Persia en el año 73 después de Cristo. Eso no lo dice la historia bíblica, eso lo dice la historia de la iglesia, lo que pasó con Tomás. Y él murió en la India predicando el evangelio de Jesús. Era un hombre valiente porque cuando Jesús quería subir a Jerusalén, le dijo: no subas, te van a matar. Y Jesús aún subió a Jerusalén, y Tomás le dijo: vayamos con él y moramos por él. Tomás era un hombre valiente, no era el cobarde, era incrédulo, pero no cobarde. Gracias a Tomás tenemos frases maravillosas. Gracias a Tomás. Porque Jesús dijo: ya conocen el camino y saben a dónde voy y de dónde vengo.
Y Tomás dijo: Señor, ¿a dónde vas? No sabemos a dónde vas. Y es cuando Jesús le dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias a que Tomás es una pregunta atrevida, tenemos una revelación tan grande. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, dice Dios, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no sé qué no conoces, pero Dios está deseoso de que le preguntes para que sepas. Dios quiere que le preguntes. Dios no quiere que solo creas. Dios quiere que le preguntes para que creas con evidencia. ¿Qué es lo que no sabes? ¿Qué te espera en el futuro? ¿Qué va a pasar contigo en el presente? Dios te lo quiere revelar, porque para que estemos en paz. Y por último, la confesión de fe más hermosa la hizo Tomás. Cuando Jesús le dice que meta su mano en su costado y en las señales de los clavos, Tomás cae de rodillas y le dice: mi Señor y mi Dios. Él se convenció de una segunda cosa: que Jesús no solo era el Señor, sino que Jesús es Dios también. Y si es Dios, la muerte no lo puede detener, ni las potestades lo pueden frenar. Y lo que Él dijo lo va a hacer. ¿Y saben por qué Jesús puede hacer lo que Él dijo? Porque no solo es mi Señor, es mi Dios. Y cuando tú tienes esa revelación, tú sabes que Dios es soberano. Tú sabes que las cosas van a cambiar. Tú sabes que los enfermos van a sanar. Tú sabes que tu hogar va a restaurar, porque Él es mi Señor y mi Dios. La gente necesita la revelación que Jesús no solo es Señor, es Dios. Y cuando es Dios, nada es imposible. Y todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo va a dar, porque Jesucristo no solo es Señor, es Dios de toda la creación, es Dios de la tierra, es Dios de los cielos, es Dios aún del infierno. Él somete a los demonios a su voluntad. Y tienes que saber, como Tomás, que no solo es un Señor, el Señor, sino que es Dios. Por eso dice: y en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, porque Jesucristo es Dios para sanar. En mi nombre echarán fuera demonios, porque no solo soy el Señor, soy el Dios de este reino. No importa qué tan lejos estén tus hijos, Él es el Señor de toda carne y el Señor de todos los espíritus también. Y si tú invocas el nombre de Dios en fe, esas personas van a llegar al camino de Dios. No importa si sean ateos, Dios es soberano sobre los ateos. No importa si ellos dicen: yo no quiero, jamás te voy a acompañar. Es el primero que le va a servir al Señor. Porque yo conozco una mujer llamada Petra Martínez, que es mi madre, que él dijo, cuando se querían sentar había bancas, y cuando quieren sentarse al lado de ella, y decía: aquí no se sienten, porque aquí va mi marido. Tardó un año, pero ese marido llegó y ahora es un profeta y le sirve a Dios, porque ella entendió que Jesucristo no solo es Señor, sino es Dios de toda la creación. Y mi padre José ahora está en el camino de Dios, porque hubo una mujer que le creyó y dijo: no se siente ahí, porque ahí se va a sentar mi marido. 12 meses pasaron, pero se cumplió lo que esa mujer dijo, porque Jesucristo es Señor y es Dios. Todo lo que pidan al Padre, todo, en mi nombre, yo lo haré. ¿Y sabes por qué? Porque Él tiene la potestad y la autoridad de hacerlo, porque también es Dios. Hoy vamos a levantarnos en fe en esta hora. Vamos a levantarnos, dale un fuerte aplauso al Rey Jesús. Y vamos a declarar que Él es Señor y es Dios sobre la tormenta. Él es Señor y Dios sobre la muerte. Él es Señor y Dios sobre la vida. Él es Señor y Dios sobre los demonios. Él es Señor y Dios sobre los ángeles. Él es Señor y Dios sobre la enfermedad. Él es Señor y Dios sobre tu casa. Él es Señor y Dios sobre tus negocios. Él es Señor y Dios sobre todo lo que donde caminas y donde transitas. Él es Señor y es Dios. Y como Jesús dijo: reciban mi paz. Tú que has venido atemorizado, amedrentado, recibe la paz de Jesús. Recibe esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
y que hace las cosas más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Lo que hace Dios supera la razón humana. El martes, gracias a Dios, hubo un testimonio tremendo del campamento. Nos pidieron orar por una joven, una niña más bien de 8 años, que tenía leucemia, cáncer en la sangre, 200,000 células cancerígenas invadiendo el cuerpo de una niña de 8 años. Y orando, me dijeron: ore por mi sobrina porque tiene cáncer, tiene leucemia. Y yo empecé a orar y Dios me reveló que en la cruz se derramó la sangre de Jesús como la más grande transfusión para el ser humano. Y yo dije: la sangre que se derramó en la cruz por ella hoy llena sus venas. Hoy declaro que su médula espinal empieza a producir células sanas. El martes escucho, desde el lunes me mandaron el video, el audio, pero el martes se dio el testimonio y el papá me dice: gracias, porque los médicos no se explican que aunque mi hija está en tratamiento, no se explican que de 200,000 células cancerígenas de un día para otro ahora tiene 20,000 solamente. Está sana mi hija, Dios hizo la obra. Los médicos no se explican, pero la niña está en recuperación sobrenatural de un día para otro. 180,000 células cancerígenas murieron bajo el poder del Espíritu de Dios. Porque Dios es el Señor de la vida y de la muerte y Señor del cáncer. Y cuando Él dice: cáncer, tu imperio se acabó, el cáncer tiene que irse, porque Jesucristo es Señor y es Dios. Hoy levante sus manos al cielo y diga: Padre Dios, hoy entiendo que no solo soy salvo, que no solo Jesús es mi Señor, sino también es Dios sobre toda la creación, sobre toda la creación, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho por Él y para Él, y delante de Él toda rodilla se doblará. Los que están en los cielos se doblarán, los que están en la tierra doblarán su rodilla, y los que están debajo de la tierra doblarán su rodilla y confesarán que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hoy yo declaro y hablo a los 4 vientos: Espíritu Santo, sopla como en el Pentecostés, sopla como cuando estuvieron los 12 discípulos con Jesús. Sopla, Espíritu Santo, sopla y llénalos ahora de poder, de fe, de paz, de lo sobrenatural. Sácialos de tu presencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe, Espíritu Santo, recibe al Espíritu Santo en sanidad, en lenguas, en revelación, en inspiración, en gozo, en paz. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Tú que me ves en las redes sociales, recibe el poder. Levántate de la silla de ruedas, levántate de la depresión, levántate de tu tristeza y hoy recibe al Espíritu Santo, porque Jesús es Señor y es Dios. Y hablo a los 4 vientos y declaro que vendrán buenas noticias del norte, del sur, del este y del oeste sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus negocios. Buenas noticias, buenas noticias. Y hago de los vientos mis mensajeros, que esta iglesia será bendecida, prosperada, una iglesia creciente en número, en poder y en gracia y en humildad. A ver, diga conmigo: Abba Padre. Suban todas las voces y vamos a decirle: